Me llamo Clara y hasta hace poco mi vida era como la de cualquier otra mujer casada desde hace algunos años. Con mi esposo, Javier, habíamos decidido hacer un viaje a Hawái para celebrar nuestro 5º aniversario de matrimonio. Era nuestro primer viaje solos desde la boda, sin amigos ni familiares, o al menos eso pensaba yo. Cuando Javier me dijo que su padre, Alejandro, nos iba a acompañar algunos días después, me sorprendí. Siempre había tenido una relación cordial con mi suegro, pero no esperaba que quisiera unirse a nosotros. No pude evitar sentir una pizca de molestia, pero decidí no darle importancia. Al fin y al cabo, solo serían un par de días. Hawái se reveló como un lugar mágico desde el primer momento. Playas doradas, palmeras que se mecían con el viento y el océano extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Javier y yo nos sumergimos en este paraíso, disfrutando de cada instante, hasta que llegó Alejandro. Siempre había sido un hombre atractivo, con un encanto maduro que no pasaba desapercibido. Cuando lo vi en el aeropuerto, no pude evitar notar lo elegante que se veía, incluso bajo el calor abrasador de la isla. El día después de la llegada de Alejandro, me encontré pasando mucho tiempo con él. Javier tuvo que atender algunas llamadas urgentes de trabajo, dejándome en compañía de su padre. Decidimos dar un paseo por la playa, una caminata que al principio parecía completamente inocente. Hablamos de todo, de las bellezas de la isla, de nuestros intereses comunes y, de alguna manera, la conversación se desvió hacia temas más personales. Alejandro me contó cómo se había sentido solo después de la muerte de su esposa, ocurrida algunos años antes. Había una vulnerabilidad en sus ojos que nunca había notado antes. Me miraba de una manera que me hacía sentir especial, como si yo fuera la única persona en el mundo capaz de entender su dolor. Y sin quererlo, me di cuenta de que me acercaba cada vez más a él, tratando de acortar esa distancia invisible. Esa noche, mientras Javier aún estaba al teléfono, Alejandro y yo decidimos tomar algo en el bar del hotel. Me di cuenta de que había comenzado a mirarlo de una manera diferente, con una curiosidad que nunca antes había experimentado. Su sonrisa, su risa, la manera en que me hacía sentir, todo parecía cargado de una energía nueva e inesperada. En los días siguientes, la presencia de Alejandro se volvió cada vez más dominante en mis pensamientos. Cada mañana nos encontrábamos para desayunar juntos mientras Javier aún dormía. Había algo eléctrico en el aire, una atracción que crecía silenciosa pero imparable. Nuestras conversaciones se volvían más profundas, más íntimas. Sentía un remordimiento que crecía dentro de mí, pero al mismo tiempo, una parte de mí se sentía emocionada por lo prohibido, por lo peligroso. Una tarde, Javier decidió ir a surfear con algunos turistas que conocimos en la playa. Alejandro me invitó a dar un paseo en barco para explorar algunas de las bahías escondidas de la isla. Acepté sin pensarlo demasiado, curiosa por descubrir qué sucedería si estuviéramos solos en ese entorno aislado y romántico. El barco se deslizaba suavemente sobre el agua cristalina. Mientras nos acercábamos a una pequeña cala desierta, sentí que mi corazón latía con fuerza. Alejandro se acercó a mí, poniendo su mano sobre mi hombro con un gesto que parecía casual, pero su toque era cálido y cargado de intención. Su cercanía me hizo temblar ligeramente, pero no me aparté. Me quedé allí, inmóvil, dejando que esa sensación me envolviera. Cuando llegamos a la playa desierta, nos sentamos en la arena caliente. Alejandro empezó a hablar de sus emociones, de sus inseguridades, de lo difícil que había sido para él seguir adelante después de la muerte de su esposa.
La forma en que me miraba, como si estuviera buscando algo en mis ojos, me hizo sentir importante. Sentí sus dedos rozar mi mano y, sin darme cuenta, entrelacé mis dedos con los suyos. Esa noche, de vuelta en el hotel, intenté comportarme de manera normal con Javier, pero mi mente estaba nublada por los recuerdos del día que había pasado con Alejandro. Me retiré temprano a la habitación, diciendo que estaba cansada. Mientras Javier se quedaba en el bar con sus nuevos amigos, escuché un golpe suave en la puerta. Abrí la puerta y encontré a Alejandro de pie, con una expresión insegura pero decidida. ¿Podemos hablar?, preguntó en voz baja. Asentí, dando un paso atrás para dejarlo entrar. Nos sentamos en la cama, a pocos centímetros el uno del otro. Había una tensión palpable en el aire, un deseo que ya era imposible de ignorar. Alejandro me miró a los ojos y susurró: «No puedo dejar de pensar en ti, Clara. Sé que está mal, pero no puedo evitarlo». Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Antes de que pudiera detenerme, nuestros labios se encontraron en un beso lento, cargado de pasión y prohibición. Me sentí invadida por una mezcla de emociones contradictorias, el placer de la transgresión y el peso de la culpa. Pero en ese momento todo parecía perfecto. Sus manos se deslizaron por mi espalda y el mundo a nuestro alrededor desapareció. Si te gusta la historia, deja un me gusta y suscríbete al canal. Gracias. Cuando el beso se rompió, me quedé sin aliento, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Alejandro me miraba con una intensidad que nunca antes había visto en él. «No deberíamos haber hecho esto», susurré, pero mis palabras carecían de convicción. Él tomó mi rostro entre sus manos, acariciando mi piel con suavidad. «Quizás», respondió, «pero no me arrepiento». Pasamos el resto de la noche juntos, hablando, riendo, besándonos como dos adolescentes enamorados. Era una experiencia completamente diferente a la que había tenido con Javier. Con Alejandro había una pasión cruda, una conexión que parecía ir más allá de las palabras. Finalmente nos quedamos dormidos abrazados, olvidando todo lo que nos rodeaba. A la mañana siguiente me desperté con una sensación de pánico. Miré el reloj y me di cuenta de que Javier regresaría en cualquier momento. Alejandro se vistió rápidamente y me dio un último beso antes de salir de la habitación. Cuando me quedé sola, me sentí abrumada por una avalancha de emociones contradictorias: euforia, culpa, confusión. Durante los días siguientes, traté de comportarme de manera normal con Javier, pero cada vez que cruzaba la mirada con Alejandro, sentía una descarga eléctrica recorrer mi cuerpo. Nos intercambiábamos sonrisas furtivas y caricias accidentales bajo la mesa durante las comidas. Cada vez que nos quedábamos solos, intentábamos robar un beso o un toque, como si fuera un juego secreto que solo nosotros dos podíamos entender. Pero el juego se estaba volviendo cada vez más arriesgado. Una noche, mientras Javier estaba en la ducha, Alejandro vino a golpear a nuestra puerta. Sentí el corazón en la garganta, pero aún así abrí. Me tomó por la muñeca y me llevó al pasillo, detrás de una columna oculta. «No puedo seguir fingiendo», dijo con voz entrecortada. «Te quiero, Clara. Cada vez que te veo con Javier, siento que me vuelvo loco». Su mirada estaba llena de deseo, pero también de dolor. Yo sabía que estaba al borde de un precipicio, pero no podía detenerme. Le respondí con un beso, intenso y desesperado, sabiendo que a partir de ese momento nada volvería a ser igual. Javier empezó a notar algo. No sé si fue intuición o el simple hecho de que nuestros comportamientos se volvían cada vez más evidentes, pero un día me preguntó directamente: «¿Está todo bien, Clara? Te noto distante». Me esforcé en sonreír
y le respondí que todo estaba bien, que quizás solo estaba un poco cansada por el cambio de horario, pero vi en sus ojos una sombra de duda, una sospecha que nunca había estado ahí antes. Alejandro, en cambio, parecía volverse cada vez más atrevido. Comenzó a tocarme con más frecuencia, a buscar el contacto físico incluso cuando Javier estaba cerca. Parecía disfrutar del riesgo, del peligro de ser descubiertos. Yo, sin embargo, me sentía cada vez más atrapada en una espiral de emociones contradictorias. Deseaba a Alejandro, pero no quería perder a Javier. Era como caminar sobre una cuerda floja, y cada paso me acercaba más al abismo. Una noche, durante una cena romántica organizada por Javier para celebrar una semana en Hawái, Alejandro dejó caer deliberadamente un tenedor debajo de la mesa. Mientras se agachaba para recogerlo, sus dedos rozaron deliberadamente mi pierna. Me estremecí, pero traté de no delatarme. Javier no pareció darse cuenta de nada, pero yo sabía que el riesgo estaba aumentando. Al día siguiente, Javier sugirió hacer una excursión por la montaña, una caminata a través de la frondosa selva hawaiana, para llegar a una cascada escondida. Pensé que sería una buena idea para alejarme un poco de Alejandro, para poner algo de distancia entre nosotros y aclarar mis pensamientos. Pero Alejandro insistió en acompañarnos, diciendo que sería una experiencia única para compartir como familia. Mientras caminábamos entre los árboles, rodeados por el sonido de la naturaleza, mi corazón estaba en un tumulto. Sentía la mirada de Alejandro sobre mí, un fuego que ardía en silencio. Javier estaba emocionado, feliz de tener a su padre y a su esposa a su lado en ese paraíso natural. Pero yo me sentía cada vez más atrapada, como si cada paso me acercara a una verdad inevitable. Llegamos a la cascada, un lugar remoto y salvaje, donde el agua cristalina caía desde las rocas. Javier propuso bañarse, y mientras él se lanzaba al agua fresca, Alejandro se acercó por detrás, susurrándome al oído: «Ven conmigo. He encontrado un sendero que lleva a un lugar más oculto». Sin pensarlo demasiado, lo seguí. Me encontré a pocos metros de la cascada, escondida detrás de una roca, lejos de la vista de Javier. Alejandro me tomó por la cintura, atrayéndome hacia él, y antes de que pudiera detenerlo, nuestros labios se encontraron de nuevo. Fue un beso breve, pero intenso, cargado de deseo y desesperación. Cuando nos separamos, nuestros alientos eran entrecortados. Fue entonces cuando escuché un ruido detrás de mí. Me giré y vi a Javier de pie, con una expresión de sorpresa y dolor en su rostro. No podía creerlo. Había visto todo. Javier se quedó inmóvil durante unos instantes, paralizado por la sorpresa. Luego, lentamente se acercó. «¿Qué diablos está pasando aquí?», gritó, con la voz rota por la incredulidad y la rabia. No podía hablar, me sentía ahogada por la vergüenza. Alejandro, en cambio, parecía intentar mantener la calma. «Javier, déjame explicarte», empezó, pero Javier lo interrumpió con un gesto brusco. «No hay nada que explicar, papá», gritó. «Lo he visto todo. ¿Cómo pudisteis? Tú, mi propio padre, y tú, Clara». Su voz se quebró y vi lágrimas en los ojos de Javier. Nunca había visto tanta angustia en su rostro, y me sentí destrozada. Intenté hablar, explicar, pero las palabras no me salían. «Javier, por favor, yo», balbuceé, pero no lograba encontrar una justificación válida. Sabía que lo había herido profundamente, que había destruido algo valioso e irreemplazable. Alejandro dio un paso adelante, intentando poner una mano en el hombro de Javier, pero él lo apartó con fuerza. «No me toques», gritó. «No quiero volver a veros. Ustedes dos me han traicionado de la peor manera». Luego se dio la vuelta y se alejó corriendo por el sendero,
dejándome allí con el corazón hecho pedazos. Regresé al hotel en silencio, con el peso de la vergüenza aplastándome. Alejandro intentó hablarme, asegurarme que todo se solucionaría, pero yo no podía mirarlo a los ojos. Me encerré en la habitación, recordando lo que había pasado. Las horas pasaban lentas y dolorosas. Javier regresó esa noche, pero no entró en la habitación. Me envió un mensaje diciendo que quería hablar, pero solo si yo estaba dispuesta a ser completamente sincera. Sabía que esa sería nuestra última conversación si no decía la verdad. Cuando finalmente nos encontramos en la playa, Javier me miró con ojos llenos de rabia y desilusión. «Quiero saberlo todo», dijo, con la voz fría. «¿Por qué? ¿Desde cuándo va esto?» Le conté todo, cada detalle, cada emoción, tratando de explicar cómo me había sentido, aunque sabía que no había excusa que pudiera justificar mi comportamiento. Javier escuchó en silencio, sin interrumpirme. Cuando terminé, se quedó callado por un largo momento, luego se levantó y dijo: «No puedo perdonarte, Clara, no puedo perdonarte a ti ni a mi padre». Lo vi alejarse, sabiendo que lo había perdido todo, a mi esposo, mi dignidad y tal vez incluso mi propia identidad. Alejandro intentó acercarse a mí, ofrecerme consuelo, pero solo sentí vacío. Había perdido todo por un momento de pasión y ahora me encontraba sola contemplando las ruinas de mi vida. La historia ya terminó, pero si quieres escuchar otras historias de secretos y mentiras, haz clic en uno de los videos que ves en la pantalla y recuerda suscribirte al canal para recibir nuevas historias todos los días.